Bendiciones, estimados amigos. Permítame en este momento leer un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Voy a leer a partir del versículo 16 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La mayoría de las familias de cualquier sociedad siempre está compuesta por padres e hijos que conviven de una forma relativamente unida, ¿no? Y digo relativamente unida porque en realidad muchas veces en una familia no hay ese amor fraterno que debería haber en cada uno de sus miembros. Y a veces una familia puede estar sufriendo de muchos conflictos y peleas. Sin embargo, cuando los hijos se hacen mayores y toman el protagonismo por encima de sus padres, esos hijos que han crecido y que son hermanos los unos de los otros, no siempre llegan a vivir en una correcta unidad y en una correcta fraternidad entre ellos. La familia entonces se divide por causa de la tensión y de la enemistad que puede haber entre hermanos o entre hermanas, llevando muchas veces esa confrontación a actitudes que muchas veces se vuelven irremediables. Cuando nosotros vemos en la Biblia, nosotros vamos a encontrar varios ejemplos de hermanos que no actuaron fraternalmente el uno con el otro, a pesar de que eran personas que han nacido de los mismos padres. Aún así no tuvieron una actitud, vamos a decirlo así, amistosa con su hermano o con su hermana. Un ejemplo de ello, por ejemplo, lo podemos notar en el libro de Génesis, cuando la Biblia nos habla acerca de la actitud que Caín tuvo contra su hermano Abel, y que al final, por causa de esa actitud negativa que tuvo Caín, cometió asesinato contra su hermano Abel. Otro ejemplo de enemistad que puede haber entre los hermanos lo notamos, por ejemplo, cuando en el mismo libro de Génesis
vemos la relación entre Esaú y Jacob. A pesar de que estos personajes eran gemelos inclusive, la Biblia habla que estos personajes ya desde el vientre de su madre ya se estaban peleando. Y cuando nacieron y crecieron, estos dos hermanos, Esaú y Jacob, tampoco se llevaban bien. A tal punto que Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Y cuando Esaú se enteró de lo que le hizo su hermano menor Jacob, trató de asesinarlo. Y Jacob, para evitar eso, tuvo que huir de su hermano para que no cayera en manos de la ira de Esaú, ¿no? Otro ejemplo que nos muestra las escrituras lo vemos, por ejemplo, en la familia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales el 11º hijo era José. Y Jacob le mostró mucho aprecio a José por encima de sus demás hermanos. Y los hermanos de José, al ver que Jacob le tenía mucha preferencia, se llenaron de celos, de envidia, y conspiraron contra él. Empezaron a odiarlo al punto de que inclusive tramaron asesinarlo. Lo llegaron a atrapar, lo botaron a una cisterna, y al final, cuando vieron una caravana de esclavos, lo que hicieron los hermanos de José era venderlo a José como esclavo, ¿no? Y lo hicieron con el propósito de nunca más verlo y bueno, mentirle a su padre de que él había sido asesinado por fieras. Otro ejemplo que nosotros vemos acerca de esa desaveniencia entre los hermanos, lo notamos, por ejemplo, en la familia del propio rey David. David tuvo muchos hijos de diferentes parejas, vamos a decirlo así. Pero cuando estos hijos crecieron, la verdad es de que el comportamiento de muchos de los hijos de David deja mucho que desear. Por ejemplo, uno de los hijos de David llegó a violentar a su hermana, a su hermanastra, mejor dicho, al punto que la ultrajó. Y al ver el hermano de la chica dañada, lo que hizo su hermanastro, también optó por vengarse y al final logró matar al hermanastro que ultrajó a su hermana, ¿no? Y a partir de ese momento se puede decir que la relación entre los hermanos, hijos de David, fue bastante caótica. Y es decir, se puede decir que cuando nosotros vemos en la Biblia, se puede decir el comportamiento de los hermanos en el pueblo de Israel, la verdad es que no parece ser una actitud muy fraterna lo que tuvieron estas personas. Y creo yo que tal vez esa actitud infraterna y a veces de odio que se tuvieron el uno con el otro, se debe, creo yo, a que estas personas jamás consideraron en sus corazones ser guiados por Dios o abrazar los principios que Dios les había dado a su pueblo. Por eso es de que el comportamiento de estas personas era malo, porque desecharon los principios que el Señor les habían inculcado. Ahora, sin embargo, cuando después de estos sucesos, cuando aparece el Señor Jesús y empieza a iniciar su ministerio, el Señor, bueno, conocedor también de las Escrituras,
se da cuenta de que la vida de los hermanos que se ve a lo largo de la historia de Israel era caótica. Así que el Señor tuvo mucho cuidado con seleccionar a, a sus discípulos de forma de que no aparezca pues en el corazón de ellos eh, esa desaveniencia, ese odio, esa actitud de enemistad que caracterizó eh, a las personas de esta nación. Y lo importante es de que el Señor Jesús hizo algo muy interesante. Y es que cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, al primer grupo que el Señor Jesús, porque fueron varios grupos, pero al primer grupo que llamó el Señor Jesús fue a un grupo de hermanos. Es decir, como nosotros ahora vemos en el pasaje, el Señor Jesús cuando iba por el mar de Galilea, dice el versículo 18 del capítulo 4, vio a los hermanos Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que estaban echando la red porque ellos eran pescadores. Y los llamó el Señor Jesús a ambos. El Señor ahí, por ejemplo, tuvo tino y tuvo mucho cuidado de no tener preferencia sobre alguno de ellos, y más bien optó el Señor Jesús por llamar a los dos, de forma de que no se despertara en alguno de ellos la envidia y el odio hacia el otro, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo el Señor Jesús. Llamó a sus dos discípulos, que eran también hermanos consanguíneos, y los llamó para que le siguieran. Luego dice el texto que más allá siguió caminando y vio a otro grupo de hermanos. Esta vez vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y que estaban en la barca con su padre Zebedeo, ¿no? Y también el Señor Jesús hace lo mismo que hizo con Pedro y Andrés. Los llama a este grupo de hermanos, y estos hombres también, dice las Escrituras, que le siguieron al Señor Jesús. También el Señor Jesús no tuvo preferencia con alguno de estos hermanos, y también a ambos los llamó para que le sigan al Señor Jesús. Y no solamente a estos grupos de hermanos el Señor Jesús actuó de esta forma, ¿no? Sino que también, por ejemplo, cuando nosotros vemos las Escrituras en el Evangelio de Juan, vemos que también el Señor Jesús llama a otro grupo más de hermanos, como eran Felipe y su hermano Natanael, ¿no? Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículos del 43 en adelante. A ellos también los llama y también los considera a ambos como sus discípulos. Y más adelante, en ese mismo evangelio, vamos a notar que el Señor Jesús también tiene como discípulos a otro grupo de hermanos. Es decir, no solamente llamó a Lázaro, sino también llamó a sus hermanas, a las hermanas de Lázaro, que eran Marta y María. Con ellos también el Señor Jesús los llamó, y también ellos fueron sus discípulos. Ahora, se puede decir de que el Señor Jesús llamó a todo este grupo de hermanos de diferentes familias y los llamó para que sean sus seguidores, pero el Señor observó de que ellos deberían primero de ser sanados emocionalmente y espiritualmente. Así que el Señor Jesús procuró de que todos estos discípulos pues sean sanados, vamos a decirlo así, psicológicamente, mentalmente, emocionalmente y fraternalmente. De modo de que en realidad cada uno de sus seguidores pues tuviese cierto amor y respeto los unos con los otros, pero sobre todo con sus hermanos de sangre, ¿no?
Entonces, se puede decir de que el Señor Jesús se preocupó de que entre sus discípulos no haya pues ese bicho de la enemistad en el corazón de ellos, sobre todo entre los hermanos. Y pienso yo personalmente de que ahora a nosotros como creyentes, también el Señor nos llama para que nosotros le sirvamos, pero también el Señor quiere hacer una obra de sanidad en nuestros corazones, porque probablemente también, como muchos de los creyentes hoy en día, vienen a la iglesia y vienen a veces de familias disfuncionales, vienen de tener relaciones, vamos a decirlo así, muy convulsivas y tal vez vienen hasta enemistados con sus familiares. Entonces, el Señor lo que quiere es trabajar en el corazón de todo creyente, hombre o mujer, para que el Señor esté obrando, sanando y reconstruyendo nuevamente el corazón de cada uno de los creyentes. Por eso es de que nosotros tenemos que pensar en que si nosotros vamos a seguir y servir al Señor Jesús, pues tenemos que hacerlo de una forma sana, en donde no exista en nuestros corazones algo negativo con las personas, sobre todo con nuestros familiares. Así que en este pasaje, bueno, yo he observado que existen dos obstáculos que pueden aparecieron en los discípulos y pueden aparecer también en nosotros los creyentes, y tenemos que tener mucho cuidado de que esto no esté tal vez obstaculizando nuestra comunión con el Señor, ¿no? El primer obstáculo que encuentro, por ejemplo, en este pasaje, a ver, lo voy a leer rápidamente, dice en el versículo 20, dice, eh, eh, ellos, refiriéndose a Pedro y Andrés, dejando al instante las redes, le siguieron, ¿no? Y aquí yo noto algo negativo, no en la actitud que tenían los discípulos, sino más bien en algo en lo que ellos estaban enredados. Dice el versículo 20 nuevamente, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés, cuando oyeron el llamado del Señor Jesús, ellos dejaron a un lado sus redes. Esas redes era tal vez el único medio que probablemente unía a estos dos hermanos. Simplemente una red. Y probablemente yo no me imagino de que si esa red tal vez se hubiese vuelto inservible, se hubiese roto, ¿cómo hubiese sido tal vez la relación entre estos dos hermanos? Probablemente también se hubiese roto la fraternidad entre estos dos hermanos, porque estos discípulos estaban unidos simplemente por una red. Y el término red, a menudo, cuando uno analiza la palabra red, a menudo se emplea en la Biblia de manera figurada para representar un medio de entrampar a otras personas y rodearlos y llevarlos cautivos hacia algo malo. Es decir, la red probablemente era algo negativo que estaba uniendo de una forma tal vez muy superficial la vida de estos dos discípulos. Así que el Señor lo que hace es llamarlos para que ya no dependan, ya no dependa su relación fraternal por una red, sino que esta vez su relación fraternal dependa ya de estar unidos al Señor Jesús.
Y tenemos que tener mucho cuidado, mis estimados hermanos y amigos, porque probablemente también lo que experimentaron estos discípulos, también lo estemos experimentando nosotros. Es decir, probablemente la relación que nosotros tenemos con nuestros familiares, sea entre hermanos, con nuestros padres o con algún otro familiar, puede ser también una relación superficial, y estemos simplemente unidos por una red eh, tan frágil y débil. Y solamente eso es lo que una nuestra relación filial con nuestra familia. Esa red, bueno, puede ser, no sé, tal vez de repente, alguna relación de trabajo, puede ser tal vez, no sé, tal vez el afán o el deseo de querer conseguir el diario para sobrevivir. eh, Puede ser tal vez, no sé, pienso yo, alguna herencia que une a los hermanos. Y esa es la única motivación que puede haber en nuestras familias. Y una vez que nosotros conseguimos lo que nos proponemos, automáticamente ya nos separamos como familia, cada uno por su lado, y se rompe el vínculo fraternal que había en la familia. Entonces, para que eso no suceda, sobre todo en la familia de los creyentes, es necesario pues de que nosotros, si verdaderamente queremos tener un vínculo correcto y fuerte en la familia, pues que sea por medio del Señor Jesús. Que sea el Señor Jesús el que esté haciendo y fortaleciendo ese vínculo fraternal entre un hermano con otro hermano, una hermana con otra hermana, o un hermano con otra hermana. Es decir, que sea el Señor Jesús el que esté haciendo fuerte ese vínculo fraternal, y no conveniencias o vínculos terrenales, porque esos vínculos terrenales terminan, y así como terminan, también puede terminar la relación fraternal entre los hermanos. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que estos vínculos no sean lo que realmente unan a la familia, sino que verdaderamente sea nuestra confianza, nuestra obediencia y nuestra fe en el Señor Jesús y en su palabra, lo que verdaderamente esté fundamentando la unidad en una familia. En segundo lugar, vemos un otro obstáculo, y eso lo notamos en el versículo 22, rápidamente también lo voy a leer. Dice versículo 22, ya esta vez ya no habla de Pedro y Andrés, esta vez ya este versículo se refiere a Jacobo y Juan. Y dice que cuando el Señor Jesús los llama a estos dos hermanos, Jacobo y Juan, ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Acá parece que el peligro estaba en esta combinación de la barca y su padre. Es decir, pareciera ser de que Jacobo y Juan dependían de que su unidad familiar dependía en base a estos dos elementos, en base a que estén unidos por medio de la barca y por medio del amor hacia su padre, ¿no? Que viéndolo bien, bueno, ahora como están las cosas, no es malo en realidad, vamos a decirlo así, constituir una empresa y tener amor hacia nuestros progenitores. Eso no es malo. Lo malo sería de que hagamos de estos dos elementos, sobre todo de la combinación de estos dos elementos, algo más importante que el Señor.
Es decir, estemos poniendo, como decir, a, a nuestro amor por todo lo conseguido y a nuestro amor por nuestros familiares por encima de nuestro amor hacia Dios. La Biblia nos habla claramente y el Señor en eso ha sido enfático y dijo el Señor Jesús, el que no dejare padre y madre, el que no dejare esposo o esposa, el que no dejare hijos o hijas por amor a mí, no es mi discípulo. Dejando con claro el Señor Jesús de que en realidad nosotros como creyentes tenemos que tener nuestra prioridad en el Señor Jesús y que el Señor Jesús tiene que estar por encima de todo lo que nosotros amemos en este mundo, ¿no? Si amamos a las cosas terrenales, empresas, todo eso, o si amamos a familiares y todo esto, más que al Señor, y para raza somos creyentes, entonces nuestra vida como creyentes no va a ser una vida, vamos a decirlo así, de grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque simplemente estamos dejando a un lado al Señor y estamos poniendo por encima del Señor Jesús a nuestra familia o a nuestras empresas. Lo bueno de este pasaje es de que dice el versículo 22 que ellos, dejando al instante, ellos se dieron cuenta de que la barca y aún su padre mismo no eran tal vez más importantes que seguir al Señor Jesús. Y por tanto, al instante lo dejaron y le siguieron al Señor Jesús, ¿no? Ahora, con esto yo no estoy diciendo, mis estimados amigos y hermanos, que nosotros tenemos que abandonar nuestros trabajos, nuestras empresas y abandonar a nuestra familia y desentendernos de todo esto, ¿no? No estoy diciendo eso, sino simplemente estoy diciendo de que tenemos que hacer que estas cosas estén en su lugar correcto. Y el lugar correcto es el lugar secundario. El lugar primario y de preeminencia lo tiene que tener el Señor en nuestros corazones. Y yo creo que el Señor Jesús, cuando nosotros dejamos que el Señor Jesús esté reinando en nuestros corazones, Él va a estar ordenando a nuestras familias. Él va a estar despertando en nosotros un verdadero amor fraternal, el uno con el otro. Él va a estar despertando en nosotros ese verdadero amor filial que debe de haber entre hermanos, entre hermanas, consanguíneos, ¿no? Y aún creo yo que estos principios también son dables aún entre hermanos en Cristo, ¿no? En la iglesia, ¿no? Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado de que nos enredemos en este tipo de cosas, porque los obstáculos que pueden verdaderamente, vamos a decir, estropear nuestra relación con el Señor, es justamente estas dos cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que hacer como hicieron los discípulos, que tenemos que dejar al instante estas cosas para que no sean una atadura sobre nuestras almas, para que siendo libres de estas cosas podamos reflejar el amor hacia el Señor, nuestro Dios, y el amor hacia nuestro prójimo. Y nuestro prójimo más cercano es nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos y cualquier otra persona que esté muy cercana a nosotros. Mis estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas, he querido compartirles este pasaje de las Escrituras para que tal vez el Señor nos inspire y nos lleve a tener una mejor relación con nuestros familiares y con nuestros hermanos en Cristo. Y bueno, les deseo que el Señor les bendiga a lo largo de este día y a lo largo de toda esta semana. Bendiciones para todos ustedes, mis estimados
amigos y hermanos en Cristo. Amén.